Bueno, buen día amigos, amigas. Estamos empezando este segundo vivo por Radio Universidad en la semana previa al Bicentenario de la Autonomía, con este ciclo que hemos armado junto con nuestros compañeros y queridos amigos Esteban Brizuela y René Galván, que hacen viñetas de nuestra historia en Radio Universidad, que trabajan también en el grupo de 200 años de Santiago del Estero. Y hoy en este segundo encuentro, ayer hemos estado charlando con Facundo Nani sobre el tema de la Santiago visto desde la República del Tucumán, y hoy ya nos venimos a nuestra provincia. Vamos a conversar con Julio Carrizo, que ahí está a punto de entrar a charlar con nosotros, que ahí estamos. Ahí se va a sumar Julio, le vamos a dar la bienvenida. Él es docente, investigador. Ahí me parece que está entrando. Julio, bienvenido, buen día. Hola Ernesto, buen día. Bueno, ahí lo logramos, ahí estamos finalmente. Ahí estamos, sí. Bueno, le contamos a la gente que ya se está sumando de a poquito y que se va a ir sumando a la charla, que Julio es docente en nivel medio, terciario y universitario, es investigador en temas de historia económica y social, y acaba de terminar un curso acelerado de Instagram que hemos venido haciendo entre ayer y hoy para salir con la transmisión. Falta que Con apruebe, éxito. ¿no? No, de 10 ahí estamos. Julio, bueno, la idea es aprovechar este ratito para conversar sobre algunos de los temas que podemos charlar con vos gracias a tus investigaciones y a tus avances. Yo te quiero preguntar algunas cosas enlazando también con lo que veníamos conversando ayer con Facundo. El tema o el disparador de la charla que hemos pensado para conversar con vos era el modelo de Estado y el modelo económico que se instaura a partir de la llegada de Ibarra al poder. Claro que es un periodo de muchas décadas y que me imagino que tendrá sus transformaciones en el medio. Pero yo quisiera empezar por preguntarte, nosotros hablamos de la Declaración de la Autonomía ayer. Ahora, esta disputa que es política, que es militar en su momento, que también tendrá una dimensión económica, da lugar luego a la aparición de este proyecto político, este proyecto de Estado, que no había tanta claridad quizá en un principio que era lo que se quería hacer. Pero finalmente Ibarra termina construyendo un tipo de Estado, un tipo de modelo económico bueno, me gustaría empezar por ahí, porque es lo que hace este sujeto cuando llega al poder y quienes intervienen ahí, ¿no? Bien. Me parece que para entender mejor esa cuestión, ¿no? Es bueno relacionarlo con lo que plantean historiadores del ámbito nacional, que son especialistas en el tema, como Roberto Ujú. Smith, José Carlos Chiaramonte, Noemí Goldman, quienes hablan de una etapa de transición entre la colonia y la organización nacional que se llevaría adelante ya en forma definitiva a partir de la presidencia de Mitre. Entonces, que esta etapa, que por ejemplo en el caso de Santiago de 1820 a 1851, con Ibarra como primer gobernador de la provincia autónoma, estaría con muchas características que pertenecen a lo que se podría considerar el antiguo régimen o la etapa colonial, a Ujú. pesar de los cambios que implicó el proceso revolucionario. Porque cambio, obviamente, al dejar de depender de España, las cuestiones tenían que comenzar a resolverse aquí. Por eso la necesidad de convocarlo a Ibarra para que con sus fuerzas militares los derrote a los tucumanos y de esa manera se pueda declarar la autonomía. Eso como cambios, ¿no es cierto? Lo mismo el tema de la carrera de la revolución, que es un concepto de Tulio Alperindón y a través del cual hace alusión a cómo los criollos americanos van a tener la posibilidad de comenzar a realizar un ascenso en materia política y social por pertenecer y formar parte de los nuevos gobiernos que se van constituyendo. O en el Ujú. caso de Ibarra, por incorporarse al ejército y ahí ir ganando diferentes grados militares por sus acciones en el campo de batalla.
Entonces, Ahí te quería esto es preguntar, ¿no? sí. Te hago un paréntesis, porque vos estás mencionando cómo van llegando algunos actores al poder. Ibarra quizás no representa la clase social dominante en aquella época, no es un actor que entra medio por la ventana quizás, ¿no? Porque uno cuando lee los trabajos de historia de esa época se piensa en el patriciado hispánico, en la burguesía criolla, en el clero, en las milicias, y Barre viene un poco por ese costado. Seguimos hablando siempre de actores de las élites, ¿no? No tanto de los sectores populares, pero Barre viene como a juntar eso. Exactamente, sí. Bueno, es otra característica general del periodo, el Ujú. ascenso de los sectores rurales altos en contraposición a la declinación de los sectores urbanos también altos. Los sectores urbanos altos, comerciantes, por ejemplo, van a sufrir mucho más las consecuencias del proceso revolucionario, de las necesidades de financiar la guerra, porque van a tener que hacer las contribuciones con dinero, en especial los españoles, pero también los criollos que apoyaban la revolución. En Claro. cambio, los sectores altos rurales, que también debían colaborar en forma forzosa con ganado, por ejemplo, para alimentar a los hombres, con caballos para que tengan movilidad, etcétera, tenían la ventaja de que eso se reproduce naturalmente, hace falta menos inversiones y entonces es una de las razones por las cuales el sector alto rural no se ve tan perjudicado como el sector urbano y al mismo tiempo porque en el sector rural, en el caso de Santiago, era mucho más importante por cantidad de habitantes y por actividad económica las zonas del interior que la ciudad capital. Claro. Entonces, Mercedes Tenti hace alusión justamente a que Ibarra vendría en parte como un representante de los estancieros de la zona del Salado, y de las masas que estaban trabajando como soldados, como una fuerza militar asalariada en la lucha contra los indios, y que es la articulación entre esos sectores a los cuales Carlos Zurita denomina configuración hegemónica, que son Ujú. alianzas de clases sociales o de fracciones de clases que son articuladas en gran medida por el caudillo, que el caudillo es la cara visible, digamos, de ese sistema de alianzas, y en donde hay que tener mucha habilidad para poder mediar en los conflictos que se van sucediendo entre esos diferentes sectores y que, bueno, mucho uno puede apreciarlo en los decretos de gobierno de Ibarra, en donde muchas veces hace alusión a los sectores sociales de la época, y él distingue básicamente dos sectores. Ajá. La gente decente, o que también en Buenos Aires se le llamaba la clase sana y principal, la élite, constituida por estancieros, grandes comerciantes, jefes militares, y los plebeyos, perdón, que eran aquellos que trabajaban en relación de dependencia, como peones, como jornaleros, en el caso de Santiago como agregados, como Sí. criados, quedaban esclavos, pero al parecer en los pocos lugares donde se ha hecho estudios sistemáticos con documentación, como por ejemplo en Salavina, Judy Faberman, bueno, uno sacando más o menos porcentaje era el 0,1% de la población estaba en Ujú. esa región, puede haber habido un poco más en el resto de la provincia, Mañana pero vamos bueno, a todo charlar esto del tema de estaría los dentro esclavos del sector de los con plebeyos. Héctor. Ujú. Claro, No, no, te decía que claro. mañana vamos a charlar del tema de los esclavos. Exacto, exacto. Héctor Peralta sé que va a trabajar el tema Sí. de la esclavitud. Entonces teníamos la gente decente por un lado, que eran las élites, ¿no? Y por el otro los Sí, plebeyos. Esa es la división desde el discurso oficial. claro. Y en el medio podemos ubicar también un sector, por ahí no mencionado, pero de personas que tenían un trabajo independiente, como los artesanos, Ujú. no trabajaban a servicio de un estanciero, por ejemplo, de un comerciante, pero
compartían con los sectores populares, con los plebeyos, la carencia de derechos políticos. Ujú, ujú. Julio, vos sabés que ayer hablamos con Facundo Nani y le preguntamos a él desde su mirada como historiador tucumano, ¿qué pierde Tucumán cuando Santiago se separa, cuando Santiago se autonomiza? En términos, bueno, geográficos, pierde una gran cantidad de territorio, y en términos económicos, me imagino que también ahí hay una pérdida. Creo que en ese momento entiendo que el sector textil era el que tenía alguna relevancia, pero te pregunto a vos, que has estudiado un poco más el tema económico y social, ¿qué pierde Tucumán ahí o qué tenía Santiago de valioso en esa época en términos económicos, que después se le pudiera haber significado algo donde pararse política y económicamente en la construcción del Estado, ¿no? Claro. Sí, ahí Tucumán pierde, bueno, el manejo de la caja de Santiago del Estero, de los Ujú. tributos que se recaudaban aquí y que luego, como Tucumán era la capital, eran llevados hacia Tucumán y administrados por los tucumanos. Esa va a ser una de las quejas que Ah, planteaban desde aquí santiagueños como Isnardi, que el hecho de que se llevaban ese dinero y no dejaban nada para la caja de Santiago. Desde Tucumán se respondía, no sin lógica y argumentos sensatos, que esa provincia debía hacerse cargo del sostenimiento del ejército del norte, que mm, estaba apostado durante muchos años en Tucumán. Y bueno, había que alimentar una masa de 2.000, 3.000 soldados, conseguir vivienda, los medios de movilidad, como eran caballos. Entonces, necesitaban dinero y por eso el propio Congreso lo autorizaba a cobrar tributos en las otras provincias que dependían de Tucumán, en este caso Santiago y Catamarca. ujú. Entonces, digamos que uno puede entender por los dos lados el conflicto que se estaba generando desde el punto de vista económico. Y la otra cuestión económica que se va a plantear tiene que ver con los impuestos que se les cobraba aquí en Santiago a los comerciantes tucumanos que con sus tropas de carreta, eran 20 o 40 carretones, con los cuales se hacían los viajes comerciales, por ejemplo, de Tucumán a Buenos Aires. Al pasar por Santiago se les cobraba un impuesto que era el derecho de tránsito y que era el que más recaudaba de todos los impuestos que había en ese momento. Entonces, con la autonomía, Santiago consigue después en el Tratado del Binalar que se establezca que Santiago tenía derecho a percibir ese tributo y obviamente los recursos que recaudaba aquí iban a servir para el Estado y la provincia de Santiago. Entonces, por ese lado, digamos que hay algunas pérdidas por parte de Tucumán y ganancias para el caso de Santiago. Aunque, bueno, los historiadores discuten sobre eso. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Por ejemplo, Armando Raúl Bazán lo citaba al gobernador de Córdoba, Juan Bautista Bustos, que Sí. decía la autonomía de provincias como Santiago, que no tiene una recaudación suficiente para atender todas las necesidades de un Estado, no va a ser algo positivo. Es mejor que esa autonomía sea a nivel regional, estilo República del Tucumán, pero con Claro, más derechos, más equitativos entre las partes. Bueno, por supuesto, todo eso dicho con el diario del lunes, claro. la cuestión es más fácil de analizar. Claro, también teniendo en cuenta que en ese momento no había esto me parece que también es importante marcarlo, no había claramente a ver, no sé bien la palabra a usar, pero no había una conciencia de país o un sentido de país, era como un rejunte de estados, ¿no? Yo creo quizás Santiago o la República de Tucumán en su momento, Santiago no se sentían parte de una Argentina, sino que eran estados quizás más parecidos a los estados como en Estados Unidos, ¿no? Eran como unidades propias que se pensaban a sí mismas. Así es, sí, la noción de patria, digamos, que estaba comprendida por los límites de la provincia.
La patria era la No había... provincia y la nación era la América hispana. La construcción de una nacionalidad argentina con las actuales provincias es una obra de la segunda mitad del siglo XIX, después de la presidencia de Mitre. Ujú. Entonces, Y, es correcto eso. Y bueno, también sirve para entender estos conflictos de intereses entre las provincias, que muchas veces llevaba a que provincias que se autoproclamaban federales ambas, y sin embargo estaban en guerra. claro, claro, entre sí. Entre sí. Y ahí, Julio, me das pie para pensar, ¿no? Uno depende a qué historiador leas, si uno lee a los historiadores de la primera mitad del siglo XX, o si lees de Canal Fijó o de Alena Cano para acá, la mirada sobre Ibarra, y esto lo sabe muy bien Esteban Brizuela, con quien vamos a comentar el viernes, son opuestas, ¿no? Parece que estamos hablando de dos Claro. personajes diferentes. El Saladino, el tipo oscuro, vil, y el estadista, ¿no? Eh, más que jugar a la figura, que no lo vamos a hacer aquí en un vivo de Instagram, lo que podemos hacer es tratar de explicar, porque vos lo has investigado bien, qué tipo de Estado construye este sujeto, ¿no? Qué tipo de Bien, Estado, qué modelo político intenta construir cuando no había claramente parámetros, ¿no? Estaba todo muy, muy confuso y había mucha improvisación políticamente, económicamente en ese momento. bien. Sí, en un primer momento, que bueno, fue la pregunta que vos me planteaste de un modo un poquito más general, pero tiene que ver con esto. Yo decía que en la historia siempre nos estamos fijando en los cambios y las continuidades. Y se alusiona a algunos cambios, pero también hay muchas continuidades. A mi modo de ver, Ibarra construye un sistema de caudillos muy parecido al que existía en la época colonial, en la etapa de la conquista, aquí en América, que establecieron los españoles. Entonces, en ese sistema de caudillo no existe la división de poderes al estilo francés o inglés, sino que hay cuatro ramos de gobierno Ujú. y todos ellos están en manos del caudillo gobernador. Esos cuatro ramos, o es la principal autoridad en esos cuatro ramos de gobierno. El militar era el capitán y brigadier general de todas las milicias de Santiago. El económico era el que designaba cuáles eran los tributos que se iban a cobrar. No había una legislatura que apruebe o desapruebe esos presupuestos como en otras provincias. Directamente era todo establecido por Ibarra y asesorado obviamente por consejeros que entendían también del tema. En materia política, bueno, la máxima autoridad del gobernador, pero también la máxima autoridad en materia judicial. Funcionaba como una Mm, especie de miembro de tribunal de última instancia que, bueno, sus sentencias eran inapelables ya. claro. Entonces, tenía en sus manos, va a ir eso logrando con el paso del tiempo, porque, bueno, en un primer momento va a haber una sala de representantes y un cabildo con el cual tenía que compartir con el poder, pero entre 1832 y 1835 va a disolver el cabildo y va a disolver también la sala de representantes, quedándose él con todo prácticamente el poder en la provincia de Santiago. Por supuesto que tenía que tener en cuenta todos los intereses que iba afectando y con los cuales tenía que dialogar, negociar, como eran los pertenecientes a la élite y a los Ujú, sectores populares. Porque, por claro. ejemplo, esta es una etapa de guerras civiles. Esas van a ser las razones por las cuales Ibarra va a ser desalojado en algunos años del gobierno por invasiones de los unitarios, levantamientos dentro de las filas del propio ejército de Ibarra. Y en esos conflictos, ¿no es cierto? Ibarra recurría para armar sus fuerzas militares a impuestos o empréstitos forzosos. Se hacía un listado de la gente que tenía más dinero y en base más o menos a un cálculo de su riqueza se le imponía con cuánto tenían que aportar. Y en primer lugar estaban los comerciantes y los hacendados.
Ahora, entonces, por un lado, ese sector social se veía un tanto perjudicado por esas medidas, pero al Sí. mismo tiempo Ibarra, a través de la exigencia de la papeleta de Conchavo, por la cual se exigía, ¿no es cierto?, a todos los habitantes de la provincia que tengan ese documento que pruebe de que trabajaban en alguna estancia, en un comercio, en algún lugar, y si no la tenían, eran enviados a trabajar en una estancia o a servir en las filas de las milicias que peleaban y custodiaban la frontera contra los indios. Entonces, se trataba, digamos, de tener en cuenta perjuicio y beneficio que se otorgaba a los dos sectores, porque a su vez este sector de las milicias, de los soldados rasos, recibían un salario muy pequeño, pero bueno, que servía para gastos domésticos y también Ujú. alimento, carne, tabaco, yerba, azúcar. Inclusive en algunos lugares se planteaba que al lado de los fortines a los soldados se les daban pequeñas extensiones de tierra para que las cultiven, para que produzcan zapallo, en fin, verduras, frutas, y eso sirva para satisfacer las necesidades familiares. Y si tenían un excedente, lo podían comercializar. Ujú. Entonces, todas esas cuestiones, digamos, son las que hay que tener en cuenta para ver la complejidad en la que se movía este caudillo. Claro. Si bien tuvo un poder, y ayer creo que una de las partes que pude escuchar de Facundo fue que decía que había sido un caudillo duro y vaya, y efectivamente tenía una personalidad recia, estricta, dura, como eran también sus rivales, los unitarios actuaban con la misma dureza cuando invadían la provincia y tenían que castigar a la gente que seguía a Ibarra. Entonces, Claro. la forma como se mataba, las torturas, son también características que provienen del antiguo régimen, ¿no? No es casual Ujú. que Michel Foucault en Vigilar y Castigar, los recuerdos al principio, en uno de los primeros capítulos, comienza con un documento que es la sentencia por la cual se lo condena a un delincuente a A la sufrir picota. una serie de torturas antes de que lo maten, que le arrojaban Claro. ácido, le quemaban, después azufre hirviendo, muchísimas cosas. Ese tipo de medidas, como por ejemplo el enchalecamiento, que va a ser tan Ujú. utilizado aquí en Santiago por Ibarra, y por los unitarios cuando invadían la provincia de Santiago, es algo que viene de la época colonial. Ujú, ujú. Tal cual. Julio, te pregunto algo que tiene que ver con, ya no tanto con lo económico, sino con lo político, ¿no? Porque cuando uno piensa en estas figuras tan grandes y se vuelven tan icónicas y tan fuertes como decir Ibarra y en su nombre, uno de los efectos es que esas figuras se hacen tan grandes que borran a los sujetos y a los actores del costado, ¿no? A los que los ayudan, a sus aliados. Ibarra, claramente, como vos bien lo marcas, es un tipo muy poderoso, muy fuerte, muy recio, pero solo no hacía todo esto. Evidentemente, en algún momento, y todo esto me refiero tanto a su actitud represiva y de control social, como su intento de diseñar un Estado, ¿no? Para que la provincia funcione. Vos marcabas recién el tema de la sala de representantes, que en un momento funciona en la provincia, un intento que algunos historiadores lo destacan como uno de sus rasgos, entre comillas, republicano, democrático, después la desarma. Pero ahí te quería preguntar, ¿quiénes lo ayudan a él? ¿Quiénes están al lado? ¿Qué sectores sociales o qué individuos? Hay algunos personajes, pienso en la figura de Gondra, por ejemplo, en algún momento o algunos actores en el que él se apoya para poder hacer todo esto que vos bien marcas que hacía, ¿no? Que era tener cortito a las élites para poder cobrar los impuestos, tenerlos contentos a la milicia de los fortines, eso solo no lo hacía, ¿no? Así es. Sí, siempre todos los caudillos contaban con asesores letrados, como vos mencionas, hay el caso de Gondra, que va a ser uno de los más importantes para Ibarra, que eran los encargados de darle no solo una impronta, eh,
de lo que se quería hacer con un sentido político, teórico, sino también una justificación teórica para las acciones que desarrollaban. Otro personaje importante que va a actuar como ministro tesorero va a ser Ángel Carranza, por ejemplo. Él, en esencia, se va a mantener también ahí, y esa es otra continuidad con relación a la etapa colonial, los mismos impuestos que existían en la etapa colonial. No, no cambia nada, Ujú. eso en todas las provincias, ¿no? En general. En general en todas las provincias, salvo Buenos Aires, con alguna breve experiencia de un impuesto directo que era la contribución directa. Pero los demás eran impuestos al consumo. Ahora, además de eso, era fundamental la fuerza militar. Tener el apoyo de ese sector era fundamental para mantenerse en el poder y enfrentar a aquellos que se oponían, bueno, en esa época de guerras civiles, que planteaban conflictos e iban a las armas para dirimir las cuestiones, y Santiago, bueno, fue invadida en varias ocasiones. En una de ellas, que fue la que más le costó Ibarra, fuera de permanecer en el poder, se extendió entre 1830 y 1832 más o menos, que fue durante la Liga del Interior, que formó el general Paz desde Córdoba después de derrotarlo a Quiroga en la batalla de Ujú. la Tablada. Perdón, primero lo derrota a Bustos, se hace cargo del gobierno de Córdoba, y luego lo derrota a Quiroga, que va a tratar de ayudarlo a Bustos para reponerlo, y es derrotado en dos ocasiones. Entonces ahí Ibarra tuvo que refugiarse y tuvo la ayuda de Estanislao López y de Rosas. Rosas lo va a ayudar con dinero, con armas, con hombres, con caballos, y es uno de los motivos por los cuales Ibarra va a tener una buena relación con Rosas, y bueno, van a ser aliados en momentos en que por ahí también tuvo desacuerdos, Ujú. porque después que derrotada la Liga Unitaria, Santiago se había adherido al Pacto Federal que habían firmado Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, en el cual se establecía una comisión representativa que, una vez que sean derrotados los unitarios, debía convocar a un congreso para organizar un Estado nacional con una constitución y bajo el sistema federal. Y bueno, Lo Ibarra que le hablábamos escribe una, recién que no existía todavía. claro, Ibarra le escribe a Rosas pidiéndole para que se cumpla esa parte del pacto federal, y Rosas Ujú. le responde con la famosa carta de Hacienda de Figueroa, que es de donde escribe, y le dice que no era conveniente, porque las constituciones para lo único que habían servido siempre era para generar la guerra entre los unitarios, porque los unitarios dominaban esos congresos constituyentes y terminaban generando una guerra entre unitarios y federales, con pérdidas de vidas humanas, altos costos en materia económica, etcétera. Efectivamente, esta es una de las consecuencias negativas, ¿no es cierto?, de la guerra. Uno puede observar cómo en esos momentos de guerra decae muchísimo la recaudación de la provincia y la actividad comercial y productiva. Entonces, bueno, no sé si Ibarra resulta convencido por Rosas o por una cuestión de conveniencia o por ambas. La cuestión es que no vuelve a plantearle más esto a Rosas, y al contrario termina disolviendo la legislatura de Santiago del Estero, quedándose él también con la suma del poder Claro, aquí en claro. Santiago. Eh, Julio, ahora te voy a hacer una pregunta más porque ya llevamos casi 40 minutos conversando, uno se larga a charlar y se Sí. entusiasma. Ahí, bueno, hay mucha gente que está mirando, que está saludando, haciendo unos comentarios. Les avisamos que si por ahí quieren hacer alguna pregunta para Julio, algo en lo o algo en lo que estén en desacuerdo y quieren que pongamos sobre la charla en estos últimos minutitos, lo pueden hacer como lo han hecho ayer. Pero te quería preguntar, Julio, algo que ya lo vamos a charlar más en profundidad con Resistente el jueves, pero que es también para lo que nos sirve pensar estas fechas.
el jueves, el eje de la charla del jueves, ya más en profundidad y más derecho, es el tema de cómo cambió el concepto de autonomía en estos 200 años de historia. No te voy a preguntar eso porque es motivo para otra charla, pero sí pensar qué reflexión en la cuestión de la autonomía nos ayuda para pensar desde el presente, ¿no? O sea, el hecho de ver ahí, no solamente para los que nos gusta la historia, conocer qué ha pasado, quiénes eran los actores, sino en qué medida nos ayuda también a pensar nuestra propia historia y nuestro propio presente. Bien. Sí, vos sabes que yo pensaba en esa cuestión, obviamente que todos los años a la celebración, la conmemoración de la autonomía se le da importancia. Este año, por ser el bicentenario, es mayor la importancia que se le está dando y las acciones, bueno, que se hubiesen desarrollado si no se producía esta Si pandemia y no la estamos en cuarentena cuarentena. consiguiente. Claro. Pero lo cierto es que, dice Félix Schuster, nosotros tenemos una cultura decimal. Le damos demasiada importancia a las conmemoraciones que terminan en el número cero, los 100 años, Sí. los 200 años. Y me hace acordar a una anécdota de Borges, de Jorge Luis Borges, que cuando muere la madre, se acerca una señora y le dice, pobre Leonor, que así se llamaba la madre de Borges, pobre Leonor, venirse a morir cuando ya le faltaba poco para cumplir los 100 años. Y Borges le responde, caramba, caramba, le dice Borges, no sabía que usted era devota del sistema métrico decimal. Claro. Entonces, por ahí uno dice, esto lo tenemos que hacer todos los años y darle Mm, siempre la misma relevancia, ¿no? sí. Ahora, volviendo a la cuestión de la autonomía, sí me parece importante remarcar algo que todavía algunos historiadores lo plantean, que es la cuestión de la anarquía en que habríamos caído a partir de 1820, luego de la batalla de Cepeda, como consecuencia de la disolución del gobierno nacional. Se disuelve, dejan de funcionar el Congreso y el directorio, quedamos sin gobierno nacional hasta 1824, después un breve gobierno nacional del 24 al 27 y de nuevo hasta el 52 sin gobierno nacional. Entonces, se planteaba la cuestión de la anarquía y que estas autonomías, en definitiva, habían marcado una de las características de la anarquía que sucedía en las provincias, en donde mandones, como se les denominaba críticamente a los caudillos, se hacían cargo del poder, teniendo sometido al pueblo. Bueno, esta idea ya fue bastante bien criticada y dejada de lado por historiadores de la década del 70, del 80, como Pérez Amuchastegui, que ellos plantearon muy bien el tema y que tiene que ver con el concepto de separación que usó Facundo Nani ayer, el tema de la Ujú. secesión. Lo que ocurre en 1820 no es que caen las provincias en la anarquía, sino que hay una secesión. Quedamos sin gobierno nacional, sin estados nacionales, y las provincias, para no caer en la anarquía, se organizan como estados autónomos. Y la que sí cae en la anarquía durante un año por lo menos es Buenos Aires, que Ya. durante entre 1820 y 1821, hasta que asume el poder Martín Rodríguez, va a tener muchísimos gobernadores, hasta hubo un día en que existieron 3 gobernadores, otro día 6 gobernadores al mismo tiempo. Bueno, Buenos Aires sí cayó en la anarquía, pero el resto de la provincia, en particular Santiago, no cayeron en esa anarquía, sino que comenzaron a organizarse con los recursos que tenían a mano en ese momento como estados autónomos. Y ahí hay un sector que también tiene una importancia que estoy investigando últimamente, que tiene que ver con el clero. El clero va a ser Ujú. muy importante por las funciones que va a cumplir. Estaban entre los pocos que sabían leer y escribir. Recordemos en esa época, más o menos un 5% de la población era la que sabía leer y escribir. Una locura. Entre ellos los sacerdotes, por eso no debe extrañarnos que
como representante ante la Junta, la primera Junta, luego ante el Congreso de Tucumán, se eligieron 2 sacerdotes en Santiago del Estero. Ujú. Y en la época de Ibarra, los sacerdotes, la mayoría del clero santiagueño, tenía una buena relación con Ibarra. La Ibarra destinaba algunos subsidios para reparar o construir iglesias y también para el sostenimiento del culto y obligaba a la población a concurrir a las celebraciones religiosas so pena de algún tipo de multa si no cumplían con esas imposiciones. Y los sacerdotes, dice Domingo Maidana, en muchas ocasiones ellos mismos participaban de las montoneras para enfrentar a los unitarios y desarrollaban una actividad política a través del púlpito y también en momentos en que se celebraban elecciones y que se desarrollaban en los atrios de la iglesia. Entonces, ese también va a ser un sector que hay que analizar más, hay que investigar un poco más para ver la importancia que tuvo en su época. Que tampoco, me imagino que tampoco era un sector homogéneo, porque entre el clero había algunos que estaban más con los españoles, decía Borges, el Borges nuestro, y otros que estaban más Claro, con la burguesía criolla, ¿no? Había también sus facciones dentro de los curas. sí, sí. Eh, pero al parecer la mayoría en la etapa de Ibarra lo apoyó a Ibarra Ujú. y tuvo una buena relación con el caudillo, fueron miembros de la sala de representantes, fueron los que juntaron las firmas en el interior para quitarle la representación a los diputados y de esa manera disolver esa sala de representantes. Ah, mira. Entonces, tienen también, junto con los comandantes de milicias y los estancieros, un papel destacado, ¿no? Y lo mismo con los Buenísimo, sectores populares. buenísimo. Bueno, entonces ya, y pronto vamos a leer algo nuevo, entonces tus trabajos sobre el clero en la época de Sí, Ibarra. en eso estaba trabajando últimamente. Pronto, pronto dentro de lo que es pronto para un investigador, ¿no? Que los tiempos son más laxos. En realidad, para un docente que en sus tiempos No, libres hombre, hace investigación. tal cual, Eh, tal cual. Bueno, Julio, yo te agradezco, la verdad se nos pasó volando el tiempo, ya casi una hora de charla, han pasado más de 30 y pico de personas que nos están escuchando, ahí bueno, saludando, no nos hemos podido detener a leer los saludos, mucha gente que te ha saludado, te mandó sus felicitaciones. bueno, Pero bueno, muchísimas ya gracias. este, este video va a quedar colgado 24 horas, si alguien recién lo entra a ver o lo que fuera, lo puede ver por la historia de la cuenta de Instagram de la radio. Y nosotros igual esto lo vamos a convertir en un podcast que se va a escuchar en audio después, seguramente para el 27, haciendo honor al sistema métrico decimal que cumplimos los 200 años, ahí festejamos y mandamos todos los audios juntos. Todos los audios juntos, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho y bueno, les agradezco a la gente que ha estado escuchando y que manda mensajes. ¿Mm? Buenísimo, la Muchísimas seguimos y gracias. seguimos. Mañana seguimos con Héctor Peralta, que vamos a hablar sobre, Conecto. bueno, sobre algunas historias fuera de foco. Vamos a hablar mañana de la figura de Inardi, que vos la mencionó hacia el pasar, que es importante, sobre los esclavos, que también lo has mencionado, y sobre las mujeres, qué pasaba con ellas Sobre las también mujeres. en la época de la autonomía. Así que mañana lo vamos a seguir. Muchas gracias, Julio. Bien. Bueno, de nada, Ernesto. Muchas gracias a vos. Un La abrazo. seguimos. Hasta luego. Y gracias a Hasta todos y todas luego. los que nos están sumándose a esta transmisión. Mañana seguimos con este ciclo.